Hola, mi nombre es Alina Vidó, soy estudiante del Expodosu, recinto Luis Napoleón Núñez Molina. Este video está realizado para la asignatura Matemática 4, la maestra Carmen Janet Castillo. En este video voy a hablar sobre un tema muy interesante y sumamente importante en nuestra vida cotidiana, que es los ángulos. Pero, ¿qué son los ángulos? Bien, un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas con un punto o origen común llamado vértice. Aquí tenemos la representación de un ángulo. Podemos ver que las dos líneas azules son llamadas lado. Estas se unen en un punto común llamado vértice, que en esta imagen está representado por un punto verde. Y la parte del centro se llama amplitud o abertura, que de esta va a depender la cantidad que mide dicho ángulo. Historia de los ángulos. Estos son utilizados desde la antigüedad, cuando los babilonios, egipcios y otras culturas utilizaban los conocimientos matemáticos para medir las tierras, calcular áreas, observar los astros, entre muchas otras actividades más. Ahora, ¿por qué son importantes los ángulos? Bien, pues porque son utilizados en la vida cotidiana y se necesitan en diferentes áreas como la arquitectura, la balística, la vestimenta, la construcción de casas, puentes, herramientas, edificios, torres, entre muchas cosas más. Los ángulos tienen una diversidad de usos. Por ejemplo, en la arquitectura, estos permiten el estudio de las distintas estructuras que se van a levantar, con la finalidad de que se mantenga el equilibrio entre las fuerzas que interactúan sobre la estructura. Es decir, que los ángulos van a permitir que la estructura se mantenga estable. También son utilizados en la ingeniería química, es decir, se basa en el estudio de la geometría molecular de los distintos compuestos para conocer la polaridad. Podemos ver en la imagen que las diferentes moléculas o los diferentes compuestos químicos forman ciertas formas geométricas, las cuales contienen ángulos. También los podemos encontrar en el diseño y las artes plásticas. Aquí son utilizados para guardar una relación geométrica entre las distintas composiciones gráficas que se realicen. Podemos ver que en algunos cuadros, como se ven en la imagen, aparecen ciertas figuras geométricas que contienen ángulos. Asimismo, vamos a decir, el pintor ubicar los objetos u ubicar los detalles, hace utilidad de los ángulos. Otros ejemplos de la aplicación de ángulos son los siguientes. Cuando queremos poner algún objeto o un cuadro en la casa, en alguna pared, debemos utilizar un ángulo de 90 grados con respecto a la pared para que el objeto quede derecho o estable y no se caiga. También los techos de las casas tienen cierta inclinación angular para que la lluvia no se estanque y no cause filtraciones. Por otro lado están las carreteras en los cerros, que se crean ciertos ángulos de tal forma que los vehículos no se deformen tanto y puedan subir y bajar con facilidad. Existen varios tipos de ángulos según su medida. Dentro de ellos están los ángulos agudos, rectos y obtusos. Los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Como se ve en el ejemplo, 53 grados pueden ser de 30, 75, 10, 85.5, 45 grados. Es decir, todo aquel ángulo que mida menos de 90 es un ángulo agudo.
Los ángulos rectos son aquellos que miden exactamente 90 grados, ni más ni menos, 90 grados. Y los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 y menos de 180. Todo ángulo que esté entre 90 y 180 es un ángulo obtuso. También tenemos los ángulos llanos, que son aquellos que miden exactamente 180 grados, ni más ni menos, 180 grados. Los ángulos cóncavos son aquellos que miden entre 180 a 360 grados, es decir, dentro de esas dos cantidades son ángulos cóncavos. También están los ángulos convexos, que son aquellos que miden de 0 a 180 grados. Y por último están los ángulos completos, que es el que mide 360 grados. Este tiene una forma circular o de una circunferencia. Ahora seguimos con los ángulos formados por paralelas cortadas por una secante. Estos se forman cuando dos rectas paralelas se cortan con una secante. Y en cada paralela cortada por la secante se forman 4 ángulos para un total de 8, que en este caso lo vamos a representar por A, B, C, D, E, F, G y H. Estos se pueden clasificar en ángulos internos y ángulos externos. Los ángulos internos son aquellos que están comprendidos entre las dos rectas paralelas. En este caso, C, D, E, F. Y los externos son los que están fuera de las paralelas. En este caso serían A, B, G y H. Ángulos según la ubicación con respecto a otros ángulos y a la recta secante. Estos pueden ser alternos, conjugados, correspondientes. Vamos a empezar con los ángulos alternos. Los ángulos alternos. Dos ángulos son alternos cuando están en lados opuestos de la recta secante. Como se puede ver en la imagen, estos pueden ser alternos internos o alternos externos. Continuamos con los ángulos conjugados. Esto quiere decir que dos ángulos son conjugados si están al mismo lado de la recta secante y son ambos internos y ambos externos. Un ejemplo de ángulos conjugados en este caso serían el 3 y el 6. Y los conjugados en esta imagen serían 3 y 6, 4 y 5, 2 y 7 y 1 y 8. Seguimos con los ángulos correspondientes. Dos ángulos son correspondientes si están al mismo lado de la secante y uno es interno y el otro es externo. Es decir, para que dos ángulos sean correspondientes deben estar del mismo lado de la secante, ya sea a la izquierda o a la derecha, y debe estar uno dentro de las paralelas y otro fuera de las paralelas. Esto ha sido todo por este video. Espero que hayan aprendido y que puedan utilizar estos conocimientos más adelante. Bye.